Última hora, México. Un ex sicario del CJNG revela que el gobierno era parte del cartel, no su enemigo. La confesión del ex sicario sacude al país y revela una alianza oculta entre el crimen organizado y funcionarios del Estado. Permanezca con nosotros. En la penumbra sofocante de un cuarto olvidado en la profunda México, una voz áspera y quebrada emergió, tejiendo una verdad tan cruda, tan brutal, que se aferraría al alma de quien osara escucharla. El gobierno, susurró con un temblor que no era de miedo, sino de profunda amargura, nunca fue nuestro enemigo. Eran parte de nosotros. Éramos la misma bestia, solo con diferentes caras. Esa declaración, lanzada al vacío, desdibujaba la delgada línea entre el bien y el mal, entre la ley y el crimen, revelando un abismo de corrupción que pocos se atrevían a contemplar. Era la verdad de un hombre que había vivido en la oscuridad más absoluta, un hombre conocido solo por un apodo, el Cuervo. El Cuervo no era un criminal legendario, ni un capo de alto rango. Era un ex sicario de nivel medio del cártel Jalisco Nueva Generación, una pieza más en el engranaje de la violencia que carcomía el país. Ahora, escondido en las sombras, buscaba no tanto redención, sino la simple oportunidad de desenterrar y exponer la verdad que lo había consumido. Su relato comenzaba, como muchos otros, en un pequeño pueblo olvidado por el progreso, donde el polvo del camino era el único testigo de las vidas que se consumían sin esperanza. Creció en un hogar donde la escasez era la moneda de cambio y el futuro un lujo inalcanzable. Sus días de infancia se desdibujaban entre jornadas escolares intermitentes y el trabajo duro en el campo, bajo un sol inclemente que quemaba la piel y las ilusiones. La monotonía de su existencia, la promesa de una vida sin horizontes definidos, se sentía como una condena silenciosa. Veía a sus amigos, a sus vecinos, caer en la misma rutina de miseria, y una desesperación creciente se anidaba en su pecho. El pueblo era un ciclo interminable de subsistencia, sin espacio para soñar o aspirar a algo más. Fue esa desesperación, esa sed de algo diferente, lo que lo hizo vulnerable. El dinero fácil, la ostentación del poder que algunos pocos exhibían en la región, se presentaban como una tentación irresistible. No entendía entonces las verdaderas implicaciones, el precio real de unirse a una organización como el CJNG. Solo veía una salida, una oportunidad de escapar de la telaraña de la pobreza que asfixiaba a su gente. Años después, recordaba ese momento con una mezcla de remordimiento y resignación. Sabía que había sido una elección ingenua, precipitada, forjada por la desesperanza, pero en ese instante le pareció la única opción viable. La vida en el campo no ofrecía más que un salario mísero y un futuro incierto. Los narcos, en cambio, llegaban en camionetas lujosas, repartían billetes y hablaban de lealtad y hermandad. Eran figuras temidas, sí, pero también admiradas por su aparente éxito. El Cuervo, en su juventud, se encontró atrapado en esa dualidad, deseando la prosperidad sin comprender la oscuridad que la acompañaba. La decisión no fue instantánea, sino el resultado de un lento goteo de influencias y promesas susurradas en la oscuridad. El camino hacia el abismo comenzó con un simple paso, motivado por la búsqueda de una vida mejor, una vida que el sistema nunca le había ofrecido. Este es solo el principio de una historia que desafía todo lo que crees saber sobre el crimen organizado y el poder en México. Para no perderte ninguna parte de esta impactante revelación, asegúrate de suscribirte a nuestro canal ahora mismo y activar las notificaciones. Lo que el Cuervo tiene que contarnos cambiará para siempre tu perspectiva. La oportunidad que tanto había anhelado, o al menos creído anhelar, no tardó en presentarse. Un día, mientras se encontraba en el mercado del pueblo, un hombre de aspecto severo y mirada penetrante se le acercó. No era la primera. Ves que veía a emisarios del cartel rondando, pero esta vez la invitación era directa y personal. Le hablaron de un futuro, de un lugar donde su valentía y su lealtad serían recompensadas, donde la pobreza sería un recuerdo lejano. Las promesas de dinero fácil, de respeto, de un poder que nunca había imaginado, resonaron en su mente, eclipsando cualquier voz de precaución.
Le ofrecieron unirse a una familia más grande, donde los lazos de sangre eran reemplazados por la lealtad al cártel. El reclutamiento no fue un proceso formal con papeles y entrevistas, fue una mezcla de seducción y velada amenaza. Primero, la oferta tentadora. Luego, una demostración de lo que sucedía a quienes rechazaban o traicionaban. Un par de semanas después de aquel encuentro inicial, presenció cómo un joven del pueblo que había sido invitado y luego intentó huir, apareció colgado de un puente cercano. Ese día, el miedo se mezcló con la ambición, solidificando su decisión. No había vuelta atrás, y, de alguna manera, se sintió aliviado de tener un camino, por muy oscuro que fuera. La brutalidad, que al principio le causó un escalofrío, pronto se convirtió en parte del paisaje, una normalización macabra que corroía su humanidad. Vio cómo la vida de otros no valía nada si se cruzaban en el camino de la organización. Sus primeros pasos en la organización fueron un torbellino de emociones y una inmersión forzada en un mundo desconocido. Fue trasladado a un rancho remoto, un campo de entrenamiento improvisado donde la disciplina era férrea y la moralidad inexistente. Allí, junto a otros jóvenes reclutas, fue adoctrinado en las artes de la guerra y la intimidación. Le enseñaron a disparar todo tipo de armas, a desmantelarlas y ensamblarlas con los ojos cerrados, a moverse en la oscuridad sin ser detectado. El entrenamiento físico era agotador. Diseñado para quebrar el espíritu y reconstruir al individuo como una máquina de obediencia y violencia. Más allá de las habilidades militares, lo más perturbador fue el proceso de deshumanización. Les repetían constantemente que sus enemigos no eran personas, sino obstáculos, que la crueldad era una herramienta necesaria para mantener el orden y la lealtad. Las historias de horrores cometidos por el cartel eran contadas no como advertencias, sino como proezas. El Cuervo, en sus primeros días, luchó con el concepto. Recordaba rostros, nombres de los que había crecido y ahora eran despojados de su humanidad por el discurso del cártel. Pero la presión del grupo, el miedo a ser el siguiente en la lista de los débiles, lo empujó a adoptar la nueva mentalidad. Poco a poco, la línea entre lo correcto y lo incorrecto se fue desdibujando, reemplazada por la lógica brutal de la supervivencia y la obediencia ciega. Sin embargo, a pesar de la adaptación forzada y la máscara de indiferencia que se vio obligado a llevar, hubo momentos, pequeños e insignificantes en apariencia, donde la duda germinó. Una vez, durante una tarea que implicaba intimidar a una familia inocente que se había negado a pagar el derecho de piso, vio el terror puro en los ojos de una niña pequeña. Esa mirada, llena de una mezcla de miedo y desolación, lo persiguió durante días. Contrastaba brutalmente con la imagen de justicieros y protectores que sus superiores les vendían. Otro día, un compañero, un recluta un poco mayor que él, intentó desertar y fue brutalmente castigado. La indiferencia con la que sus hermanos presenciaron ese acto le revolvió el estómago. Esos destellos de incomodidad eran apenas susurros en el torbellino de violencia, pero eran el inicio de una desilusión, una grieta incipiente en la fachada de lealtad absoluta que el cártel construía meticulosamente alrededor de sus miembros. La realidad del CJNG, percibida desde dentro, era mucho más oscura y compleja de lo que las promesas iniciales habían pintado. A pesar de esas pequeñas, casi insignificantes, punzadas de duda, el Cuervo demostró una aptitud innata para el mundo en el que se había sumergido. Era observador, rápido para aprender y, lo más importante, silenciosamente efectivo. Su habilidad para ejecutar órdenes sin cuestionar, combinada con una frialdad sorprendente bajo presión, no tardaron en ser notadas por sus mandos. Se destacaba entre el mar de reclutas, muchos de los cuales se quebraban o actuaban impulsivamente. Él, en cambio, era metódico, preciso. Esa eficiencia brutal le ganó un reconocimiento temprano. No era el más sanguinario, pero sí el más confiable, el que terminaba el trabajo con la menor cantidad de errores. Así, poco a poco, comenzó su ascenso en las filas del cártel Jalisco Nueva Generación. Su reputación creció con cada misión exitosa.
Primero fueron extorsiones menores, luego asaltos a vehículos de mercancía, después la limpia de territorios disputados. Cada paso en la jerarquía venía acompañado de mayores responsabilidades y, por supuesto, de mayores ingresos. El dinero que una vez soñó se hizo realidad. Lujosos relojes que no se atrevía a usar en público, fajos de billetes que guardaba en lugares ocultos, la capacidad de ayudar a su familia de forma anónima, enviando algo de dinero a través de terceros para no levantar sospechas. Pero con cada ascenso, el precio personal se hacía más notorio. La vida que conocía, la persona que había sido, se iba difuminando como un recuerdo lejano. Las consecuencias de su nueva vida eran ineludibles. Las relaciones personales, esas que con dificultad había intentado mantener, se volvieron imposibles. Sus viejos amigos, aquellos que aún vivían en el pueblo, lo miraban con una mezcla de respeto y terror. Ya no podía hablar de sus días, de sus preocupaciones, de sus anhelos con nadie fuera del cártel. El aislamiento se convirtió en su única compañía fiel. Había construido un muro invisible a su alrededor, una fortaleza para protegerse a sí mismo y a los pocos que aún le importaban de la oscuridad en la que vivía. El cuervo se consumía lentamente, transformándose en la herramienta que la organización necesitaba, perdiendo su identidad original en el proceso. Su nombre, su pasado, todo parecía borrarse, dejando solo la figura del sicario eficiente y leal. Fue en medio de este ascenso, cuando ya ocupaba una posición de relativa confianza y se le permitía observar un poco más allá de las operaciones básicas, que comenzaron a surgir las primeras observaciones extrañas. No eran revelaciones directas, sino pequeñas piezas de un rompecabezas que no encajaban con la narrativa oficial del cártel. Por ejemplo, en varias ocasiones, se le ordenó proteger ciertos cargamentos de droga que, a pesar de los intensos operativos militares y de la Policía Federal que se veían en las noticias, siempre lograban llegar a su destino sin contratiempos. Parecía haber una especie de luz verde en momentos específicos, un silencio inexplicable de parte de las autoridades cuando era esperado un enfrentamiento. Otro patrón peculiar era la información. El cartel siempre parecía estar un paso por delante de sus rivales y, en ocasiones, incluso de las fuerzas del orden. Sabían con antelación dónde se realizarían retenes, qué rutas estaban siendo monitoreadas y hasta dónde se concentrarían las operaciones militares. Esta información no podía provenir únicamente de informantes menores, era demasiado precisa, demasiado específica, y venía de fuentes que parecían tener acceso a los más altos niveles. El Cuervo lo atribuía inicialmente a una red de inteligencia superior del cártel, una red que se jactaban de tener. Pero una parte de él, esa voz diminuta que aún se aferraba a la lógica del mundo exterior, no podía evitar sentir que algo no encajaba del todo. Recordaba una operación en particular donde se les había ordenado establecer un punto de control en una carretera secundaria. Esperaban un convoy de un cártel rival, pero en lugar de eso, apareció un vehículo oficial, sin insignias claras, que pasó sin ser molestado, e incluso algunos de sus hombres le hicieron una señal de saludo. Eso lo desconcertó. ¿Por qué un vehículo no identificado, que no parecía ser del cártel, era tratado con tal familiaridad y respeto en una zona de guerra? Las explicaciones de sus superiores eran vagas, evasivas. Son acuerdos, le decían con una sonrisa críptica, no es tu asunto. Pero para el Cuervo, aquello fue más que un simple acuerdo, fue el primer indicio de que la guerra no era tan simple como parecía, y que el tablero de juego tenía más jugadores de los que conocía, algunos de los cuales vestían uniformes muy diferentes a los suyos. Aquella misión, la del vehículo sin insignias, dejó una espina clavada en la mente del Cuervo. A partir de entonces, comenzó a observar con una agudeza diferente, una que antes había suprimido. Las misiones de alto perfil, en las que participaba debido a su creciente reputación de eficacia, se volvieron un estudio fascinante de patrones inusuales. Hubo una ocasión en que se les ordenó asegurar un rancho que supuestamente era un centro de operaciones de un grupo rival. Cuando llegaron, no encontraron resistencia armada.
En su lugar, un pequeño contingente de militares ya estaba asegurando la propiedad, pero su actitud no era de confrontación. Los militares se replegaron de manera organizada, casi cordial, ante la presencia del CJNG, dejando el control del rancho y sus valiosos cargamentos de droga y armas en manos del cártel. No hubo disparos, ni forcejeos. La escena era demasiado pulcra, demasiado coreografiada. Otro incidente notable fue una operación para rescatar a un miembro importante del cártel que había sido detenido en un retén carretero. Se movilizaron con la expectativa de un enfrentamiento violento con las fuerzas federales. Sin embargo, al llegar al lugar, el detenido ya estaba siendo liberado por la autoridad que lo había arrestado, con una disculpa implícita en sus gestos y un intercambio rápido de palabras que el Cuervo no pudo escuchar, pero que pareció más una negociación que una rendición. El Cuervo se preguntaba, ¿cómo era posible que liberaran a un objetivo tan valioso con tanta facilidad? ¿Y por qué el detenido, que se suponía estaba en un aprieto, parecía tan tranquilo y seguro de su liberación? Mientras ascendía, también tuvo la oportunidad de ver a los contactos de sus superiores. No todas las caras eran las de otros narcotraficantes o criminales. En reuniones a las que de vez en cuando era convocado para ofrecer seguridad o simplemente para observar y aprender, se encontró con figuras que no encajaban en el perfil de enemigos o rivales. Había hombres vestidos con trajes impecables, portando insignias gubernamentales discretas, que se reunían a puerta cerrada con los líderes del cartel. Hablaban en voz baja, intercambiaban documentos y brindaban con coñacs de lujo. No había tensión, solo una camaradería velada, un entendimiento mutuo. Al principio, el Cuervo pensó que eran informantes, pero la naturaleza de las interacciones sugería algo más profundo, una colaboración, una sociedad. También presenció cómo los líderes del cártel recibían visitas de contactos que claramente eran militares de alto rango o funcionarios de seguridad pública, no para detenerlos, sino para coordinar. Hablaban de zonas de operación, de límites, de proteger intereses mutuos. Una vez escuchó fragmentos de una conversación donde se discutía la entrega de un cargamento de armas a cambio de facilidades en cierta región. La palabra facilidades se usaba como un eufemismo para la vista gorda, para la ausencia de operativos, para el libre paso. Esos encuentros le produjeron una creciente incomodidad. Él había sido entrenado para ver al gobierno como una fuerza opositora, como el enemigo implacable en la guerra contra el narcotráfico. Pero lo que veía con sus propios ojos era una danza elaborada, una simulación. La semilla de la sospecha comenzó a germinar y a echar raíces profundas en su mente. Mientras más alto subía en la jerarquía, más expuesto estaba a esta doble realidad. Las operaciones que inicialmente parecían actos de audacia o de inteligencia superior del cártel, ahora le parecían orquestadas, facilitadas. Se le ordenaba llevar a cabo ciertas acciones en momentos y lugares específicos, y luego, de manera inexplicable, las fuerzas del gobierno no aparecían, o si lo hacían, era solo para cumplir con las apariencias, permitiendo que el objetivo final del cártel se lograra sin grandes obstáculos. Se dio cuenta de que muchos de los enfrentamientos reales ocurrían solo cuando el cartel excedía ciertos límites no escritos o cuando se trataba de proteger la imagen pública de las autoridades. Comenzó a ver la guerra contra el narcotráfico como un teatro bien montado, donde a veces el gobierno y el cartel actuaban en el mismo escenario, interpretando roles preestablecidos. La violencia que él mismo ayudaba a perpetrar, las vidas que se perdían, las familias que se destrozaban, eran realmente el resultado de una guerra, o eran daños colaterales de un acuerdo mucho más oscuro y complejo. La idea era aterradora, pero cada nueva observación la reforzaba. La visión binaria de buenos y malos, de ley y crimen, se desintegraba ante sus ojos. El Cuervo sentía como la realidad que le habían vendido se convertía en una mentira colosal, y él era una pieza inconsciente en esa farsa macabra. La verdad era un arma de doble filo, y cada revelación lo encadenaba más al profundo abismo de la corrupción. Se preguntaba cuántos más dentro de la organización eran conscientes de esta complicidad.
¿Eran todos cómplices, o solo los de arriba? La ignorancia, pensaba, era una bendición que ya no poseía. Ahora, con los ojos abiertos a esta perturbadora verdad, su mundo se había vuelto más peligroso y mucho más solitario. La incomodidad que sentía era como un veneno lento, corroyendo cualquier lealtad ciega que aún pudiera albergar. Las operaciones de alto perfil ya no eran emocionantes, eran oportunidades para confirmar sus peores temores. Cada interacción extraña con figuras gubernamentales no era un mero contacto, era una pieza más del rompecabezas que confirmaba una terrible alianza. La creciente incomodidad que sentía era como un veneno lento, corroyendo cualquier lealtad ciega que aún pudiera albergar. Las operaciones de alto perfil ya no eran emocionantes, eran oportunidades para confirmar sus peores temores. Cada interacción extraña con figuras gubernamentales no era un mero contacto, era una pieza más del rompecabezas que confirmaba una terrible alianza. En una de esas misiones, una que lo llevó a las adyacencias de un pequeño puerto en el Pacífico, el Cuervo fue asignado a la seguridad de una entrega de un cargamento de precursores químicos. La operación era delicada y se sabía que las fuerzas federales habían intensificado la vigilancia en la zona. Su grupo se posicionó en puntos estratégicos, esperando lo que creían sería un eventual enfrentamiento. Sin embargo, lo que presenció esa noche superó cualquier suposición. Desde su posición elevada, observó cómo el camión con el cargamento llegó sin problemas a un almacén. Poco después, vehículos que claramente pertenecían a la Marina y a la Policía Federal se acercaron, pero no para irrumpir. En cambio, vio a oficiales de ambos cuerpos de seguridad descender de sus patrullas y comenzar a interactuar de manera cordial, casi familiar, con los hombres del cártel. No hubo armas desenfundadas, no hubo gritos de alto. Lo que siguió fue una serie de apretones de manos, intercambio de documentos y, lo más impactante, la apertura de una brecha en el perímetro de seguridad establecido por las propias autoridades, permitiendo que el camión saliera del almacén sin ser inspeccionado. Un oficial de alto rango de la Marina, que el Cuervo reconoció por haberlo visto en algunas reuniones del cártel, incluso charló animadamente con uno de los jefes de plaza del CJNG, riendo y palmándose la espalda. La imagen era tan vívida, tan descarada, que le heló la sangre. Eran cómplices, no enemigos. El gobierno no era una fuerza externa contra la que luchaban, era un socio silencioso, un engranaje más en la maquinaria del cártel. La revelación no fue una epifanía súbita, sino la confirmación visual y brutal de todas sus sospechas. No eran solo acuerdos, era una colaboración profunda, simbiótica. El impacto psicológico de lo que presenció fue devastador. La línea entre el bien y el mal, que ya de por sí era borrosa en su vida como sicario, se desdibujó por completo, envolviéndolo en una oscuridad aún más densa. La indignación, el asco, se mezclaron con un sentimiento de profundo desconcierto. Toda su vida, y la de muchos. Como él, se había basado en la premisa de una guerra, de dos bandos opuestos. Pero esa noche, esa farsa se desmoronó. ¿A quién había estado sirviendo realmente? ¿Por qué se habían derramado tantas vidas si el enemigo y el aliado eran, en esencia, lo mismo? El Cuervo se sintió como una marioneta en un teatro de sombras gigantesco, sus movimientos dictados por fuerzas invisibles y corruptas. Regresó a su refugio esa noche con la mente ardiendo. El sueño era esquivo, plagado de las imágenes de esa colaboración impía. La necesidad de comprender, de poner en orden el caos que se había instalado en su cabeza, era abrumadora. Empezó a observar a sus compañeros con otros ojos. ¿Cuántos de ellos sabían? ¿Eran tan cínicos como para aceptar esta realidad sin inmutarse? Habló con algunos de los miembros de menor rango, aquellos con los que había compartido misiones y penurias, pero con los que no se esperaba una lealtad ciega a los capós. Hizo preguntas indirectas, sondeando el terreno, buscando si otros también percibían lo mismo. ¿No creen que es raro que a veces el gobierno nos deje pasar tan fácil? Parece que a veces saben exactamente dónde no deben estar.
Sus preguntas eran recibidas con miradas de comprensión oculta, con asentimientos silenciosos o con un encogimiento de hombros que denotaba resignación. Algunos compartieron sus propias anécdotas, pequeñas observaciones que, aisladas, parecían insignificantes, pero que, puestas en conjunto, pintaban el mismo cuadro. Un compañero habló de cómo un cargamento incautado en un pueblo fronterizo apareció misteriosamente en otro punto de venta del cártel días después. Otro comentó cómo las detenciones de ciertos rivales siempre coincidían con la necesidad del CJNG de expandir su territorio. El Cuervo se dio cuenta de que no estaba solo en su percepción, aunque nadie se atrevía a verbalizarlo abiertamente. La verdad era un secreto a voces, un elefante en la habitación que todos veían pero que nadie se atrevía a nombrar por miedo a las represalias. La complicidad del gobierno no era una anomalía, sino una parte integral y sistemática de la operación del cártel. Esta comprensión, aunque aterradora, también le dio una extraña claridad. El enemigo no estaba fuera, sino dentro, arraigado en las mismas instituciones que supuestamente debían proteger a la gente. Y él, el Cuervo, había sido un peón en ese juego macabro, un ejecutor de las órdenes de una entidad que era mucho más compleja y perversa de lo que jamás había imaginado. La revelación, aunque dolorosa, sentó las bases para un cambio inminente en su propia perspectiva y, eventualmente, en sus acciones. La revelación, aunque dolorosa, sentó las bases para un cambio inminente en su propia perspectiva y, eventualmente, en sus acciones. El Cuervo se sentía atrapado en una jaula de acero, construida no solo por el cártel, sino por la realidad corrupta que se le había revelado. Una lucha moral titánica se desató en su interior. La lealtad, un valor que le habían inculcado y que, a su manera retorcida, había intentado mantener, se tambaleaba. ¿Lealtad a quién? A una organización que lo usaba como un peón en un juego mucho más grande y cínico, un juego donde el verdadero enemigo no eran los otros cárteles, sino la verdad misma. Su brújula interna, ya de por sí deteriorada, giraba caóticamente, incapaz de encontrar el norte. La magnitud de la corrupción lo asfixiaba. No era solo un par de policías o militares sobornados, era un sistema, una red entrelazada que abarcaba desde el ámbito local hasta el federal. Los lazos entre los capós del CJNG y ciertas figuras gubernamentales eran tan profundos y arraigados que cualquier intento de desentrañarlos parecía una tarea suicida. Pero la culpa, el asco de ser parte de esa farsa, comenzaba a superar el miedo. La visión de la niña aterrorizada, los rostros de las víctimas inocentes, regresaban a él con una nueva intensidad, ahora teñidos por el conocimiento de que su sufrimiento era, en parte, un producto de esta complicidad oculta. Fue durante una reunión rutinaria para coordinar la logística de un envío de drogas que el Cuervo obtuvo las primeras pistas sólidas, documentos que confirmaban sus sospechas. Un error, un descuido menor de un operador de bajo nivel, permitió que algunos papeles se deslizaran de una carpeta que se suponía estaba resguardada por sus superiores. Eran hojas de cálculo crípticas, con nombres en clave y cifras, pero lo crucial era la presencia de sellos oficiales y logotipos de dependencias gubernamentales junto a los símbolos del cártel. No eran informes policiales, eran acuerdos de colaboración, listas de pagos, y lo que parecía ser una agenda de operaciones conjuntas donde las fuerzas del orden permitirían el paso de cargamentos o desviarían la atención de zonas clave. Entre esos documentos se encontraba una serie de comunicaciones cifradas que, tras un esfuerzo considerable y aprovechando conocimientos básicos de informática que había adquirido en la ciudad, logró descifrar parcialmente. Eran intercambios directos entre un alto mando del CJNG y un funcionario de seguridad de nivel estatal, discutiendo detalles sobre la eliminación de un rival político que estaba entorpeciendo negocios compartidos. La evidencia era innegable, tangible. No eran rumores ni sospechas, era la prueba fehaciente de que el gobierno no solo toleraba al cártel, sino que lo utilizaba para sus propios fines, eliminando obstáculos y consolidando poder. El descubrimiento lo golpeó como un rayo. La narrativa oficial. La de una guerra heroica contra el crimen,
era una farsa monumental. No había dos bandos en pugna constante, había una simbiosis macabra, un entendimiento mutuo para mantener un equilibrio de poder y ganancias. El ejército, la policía, los políticos, todos aquellos que se presentaban como protectores de la ley y el orden, eran en realidad participantes activos, o al menos facilitadores, de la misma violencia y corrupción que juraban combatir. Comprendió entonces el verdadero significado de las palabras iniciales de El Cuervo, aquellas que retumbaban en su memoria: el gobierno nunca fue nuestro enemigo. Eran parte de nosotros. Ya no era una mera sospecha, era una certeza fría y brutal. El enemigo no era quien parecía. El enemigo no era el cártel rival, ni los que se negaban a pagar cuotas. El verdadero enemigo era la mentira, la complicidad que permitía que la atrocidad floreciera bajo el manto de la autoridad. Y lo más aterrador de todo, es que él, El Cuervo, había sido un instrumento ciego en esa red de engaños, un brazo ejecutor de una agenda que se beneficiaba de la miseria y el miedo de la gente. La lealtad al cártel se había desvanecido por completo, reemplazada por un profundo sentido de traición y una urgencia incontrolable de exponer la verdad. La lealtad al cártel se había desvanecido por completo, reemplazada por un profundo sentido de traición y una urgencia incontrolable de exponer la verdad. Sin embargo, ¿cómo manejar esa verdad, esa información tan explosiva, sin que le costara la vida? El Cuervo se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con la ira del CJNG, sino también con la de aquellos en el gobierno que se beneficiaban de esa alianza corrupta. Su vida dependía de la discreción, de moverse con la astucia de un fantasma. Cada día era un desafío de lealtad, lealtad a la verdad contra la lealtad forzada al engaño. La balanza se había inclinado irrevocablemente. La información que ahora poseía pintaba un cuadro horripilante de una red de complicidad que se extendía mucho más allá de lo que la mayoría de los ciudadanos podrían imaginar. Abarcaba no solo a policías de bajo nivel y militares corruptos, sino también a fiscales, jueces, e incluso a políticos locales y estatales. Las agendas de operaciones conjuntas que había descubierto no eran simples coincidencias, sino una planificación meticulosa para desviar la atención de los cargamentos importantes del cártel, o para eliminar a figuras que se interponían en el camino de sus intereses económicos y políticos compartidos. Había nombres, fechas, cifras. Era una intrincada danza de favores, pagos y amenazas veladas. El cártel proporcionaba seguridad en algunas elecciones, eliminando la competencia para ciertos candidatos afines o financiando campañas a cambio de permisos y protección una vez en el cargo. Algunos funcionarios, a cambio de mansiones y maletas llenas de efectivo, entregaban información privilegiada sobre operativos antidroga, rutas de patrullaje o incluso la identidad de informantes rivales. La red era un monstruo con 1000 tentáculos, cada uno de ellos aferrado a una parte vital de la infraestructura gubernamental, drenando la vitalidad de la sociedad mexicana. La guerra era una coreografía para el público, mientras que tras bambalinas, los supuestos enemigos brindaban y se repartían el botín. El Cuervo se encontró en una encrucijada existencial. Podía seguir con la farsa, continuar siendo un engranaje en esa máquina de corrupción, gozando de una vida de lujos efímeros y una constante amenaza a su existencia, o podía tomar una decisión que lo catapultaría a un peligro aún mayor, pero que, quizá, traería consigo una paz moral que hacía mucho había perdido. La imagen de la niña asustada en el retén. Las caras de los campesinos extorsionados. El cinismo de los políticos y los militares bebiendo con sus capós. Todo ello se arremolinaba en su mente, exigiendo una respuesta. La decisión de actuar no fue impulsiva. Fue una conclusión inevitable, cimentada por meses de observación y la demoledora evidencia. No podía seguir siendo parte de esa farsa. No podía seguir enarbolando una bandera de lealtad a una organización que había pervertido no solo la ley, sino la moral más básica. Había una verdad que necesitaba ser contada, no solo por su propia redención, sino para honrar a las víctimas inocentes de esa monstruosa colusión.
Sabía que al tomar este camino, se convertiría en un blanco para ambos lados, el cártel que lo vería como un traidor y el gobierno corrupto que lo consideraría una amenaza a su poder. No era un héroe, ni pretendía serlo. Era un hombre con las manos manchadas, buscando desesperadamente un rayo de luz en la oscuridad que él mismo había ayudado a tejer. El cuervo sabía que no sería fácil. El camino sería solitario y estaría plagado de peligros. Tendría que desaparecer, romper todos los lazos, convertirse en una sombra entre las sombras. Pero la alternativa, la de vivir con el peso de esa verdad en silencio, era una condena peor que la muerte. Era la hora de actuar, de dejar de ser un peón para intentar, al menos una vez, ser el autor de su propio destino, aunque ese destino lo llevara al abismo. La balanza de su lealtad, rota hace tiempo, ahora apuntaba en una nueva dirección, hacia la verdad, sin importar el costo. La balanza de su lealtad, rota hace tiempo, ahora apuntaba en una nueva dirección, hacia la verdad, sin importar el costo. El primer paso era desaparecer, un desafío monumental para alguien que había estado inmerso en la estructura del cártel durante años. Su plan de escape no podía ser improvisado, cada detalle debía ser calculado con precisión de cirujano. Sabía que la discreción absoluta era su única aliada. Una palabra de más, una mirada sospechosa, y su vida terminaría de la forma más brutal que el CJNG pudiera idear. No bastaba con irse, tenía que desvanecerse, como el humo en el viento, sin dejar rastro que pudiera ser rastreado. Comenzó a preparar su huida de manera casi imperceptible. Pequeñas cantidades de dinero fueron desviadas de sus asignaciones personales, acumuladas en un fondo de emergencia fuera del alcance de la organización. Documentos falsos serían esenciales, y para ello, tuvo que recurrir a contactos clandestinos que operaban en las fronteras, lejos de la influencia directa del cártel. Cada interacción era un riesgo, cada encuentro una prueba de su campo. Se obligó a mantener una fachada de normalidad, de lealtad inquebrantable, mientras por dentro, sus planes se tejían con la delicadeza de una telaraña. Sabiendo que su palabra sola no sería suficiente para mover montañas, el cuervo se dedicó a recopilar pruebas, no solo para su propia protección, sino para validar la terrible verdad que quería revelar. Los documentos que había encontrado eran solo el principio. Comenzó a grabar conversaciones. Aunque rudimentarias y de baja calidad, las grabaciones capturaban fragmentos de diálogos incriminatorios entre los miembros del cártel y sus contactos gubernamentales, confirmando acuerdos, pagos y coordinaciones. No podía arriesgarse a grabar con frecuencia, por lo que cada oportunidad era preciosa y debía ser aprovechada al máximo. También empezó a fotografiar discretamente otros documentos, recibos de pagos, registros de transacciones sospechosas y listados de contactos que encontraban su camino en las oficinas de los capós. Utilizaba un pequeño teléfono de prepago, sin conexión a la red de comunicación del cártel, guardado en un compartimento secreto de su vehículo. Las imágenes eran enviadas esporádicamente a una dirección de correo electrónico anónima, esperando que algún día pudieran ver la luz. Era un juego peligroso, donde cada clic de la cámara o cada segundo de grabación podía significar su sentencia de muerte. La presión era constante, el miedo un compañero fiel. La ejecución de su escape fue un acto de audacia y terror. Eligió una noche en que la atención del cártel estaba dividida por una operación mayor en un territorio rival. Aprovechando el caos y la dispersión de recursos, se movió con la precisión de un depredador. Había estudiado las rutas de vigilancia, los cambios de turno de los guardias, los puntos ciegos. Dejó un mensaje en su habitación, una nota críptica que, esperaba, ganaría tiempo antes de que su ausencia fuera notada y se iniciara la cacería. No podía permitirse ninguna traición interna. Por eso, había mantenido sus planes en secreto absoluto, incluso de aquellos que le habían expresado dudas sobre la organización. Con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, el cuervo se deslizó por las sombras de la noche, un bulto discreto de ropa y el teléfono con las pruebas oculto en una faja especial. Cada rama que crujía bajo sus pies, cada ruido lejano,
lo hacía tensarse, esperando una bala en la espalda. Robó un vehículo utilitario de bajo perfil, modificado para pasar desapercibido, y puso rumbo al norte, lejos del corazón del territorio del cártel. El peligro era palpable. Sabía que la cacería no tardaría en comenzar. Rostros conocidos, ahora potencialmente hostiles, podrían estar en cualquier puesto de control, en cualquier gasolinera. La primera semana fue una tortura de paranoia y privación de sueño. Dormía en el vehículo, en moteles de carretera. Baratos, cambiando de provincia casi a diario. Cambiaba de apariencia, cortándose el cabello y dejándose crecer una barba, usando gafas de sol constantemente. Su objetivo era llegar a una ciudad grande donde pudiera mezclarse entre la multitud, un lugar donde el control del cártel no fuera tan absoluto y pudiera intentar contactar a alguien que lo ayudara. La sensación de ser perseguido era constante, una sombra invisible pero siempre presente. No era solo el CJNG, eran también aquellos elementos corruptos del gobierno que ahora también querrían silenciarlo. El Cuervo sabía que había cruzado una línea de no retorno, y que su vida, tal como la conocía, había terminado. Pero había un propósito, una verdad por la cual valía la pena arriesgarlo todo. El Cuervo sabía que había cruzado una línea de no retorno, y que su vida, tal como la conocía, había terminado. Pero había un propósito, una verdad por la cual valía la pena arriesgarlo todo. La vida en la clandestinidad era una prueba constante de resistencia física y mental. Cada sombra parecía esconder un peligro, cada rostro nuevo en la calle una posible amenaza. La paranoia se convirtió en su compañera inseparable, un susurro constante en su oído que le recordaba que estaba solo, un fugitivo de dos poderosas fuerzas, el cártel y los elementos corruptos del gobierno. Dormía poco, siempre con un ojo abierto, eligiendo lugares anónimos, habitaciones de motel baratas en las afueras de ciudades pequeñas, lejos de las grandes urbes donde la vigilancia era más sofisticada y los informantes abundaban. Se movía de un estado a otro, utilizando autobuses públicos y vehículos rentados con identificaciones falsas, mezclándose entre la gente común, esforzándose por ser invisible. Su apariencia cambió radicalmente, el cabello corto y las facciones afiladas fueron reemplazadas por una barba descuidada, gafas de sol oscuras y gorras de béisbol que ocultaban sus ojos. Hablaba poco, evitaba el contacto visual y pagaba siempre en efectivo. La simple tarea de comprar alimentos se convertía en una operación de inteligencia, observando sus alrededores, detectando cualquier señal de que estaba siendo seguido. El teléfono con las pruebas, su preciado tesoro y su sentencia de muerte, estaba siempre oculto, bien resguardado, esperando el momento oportuno. La soledad era abrumadora. No podía confiar en nadie, no podía desahogarse, no podía compartir el peso de la verdad que cargaba. Había perdido todo, su identidad, su pasado, cualquier esperanza de una vida normal. Pero a pesar del miedo y la desolación, una llama persistía en su interior, la convicción de que esta verdad debía salir a la luz. Esa convicción era su único ancla en el mar de incertidumbre. La necesidad de exponer la colusión entre el cártel y el gobierno era lo que lo mantenía en movimiento, lo que le daba un propósito más allá de la mera supervivencia. Sus primeros intentos de contacto fueron torpes y llenos de frustración. Recurrió a viejos recortes de periódicos que había guardado, buscando nombres de periodistas de investigación que hubieran cubierto historias de corrupción. Sus llamadas anónimas a redacciones de periódicos y estaciones de radio eran recibidas con escepticismo, incluso con burla. Tengo información sobre el CJNG y el gobierno, decía con voz distorsionada, solo para ser colgado o para escuchar risas condescendientes. Muchos pensaban que era un loco o un bromista, otros temían la represalia de tocar un tema tan delicado. La reputación de la prensa en México, a menudo silenciada por la violencia, no ayudaba. Intentó también contactar a organizaciones de derechos humanos y ONGs dedicadas a la lucha contra la corrupción. En algunos casos, logró hablar con interlocutores, pero la reticencia era palpable.
Le pedían pruebas, documentos irrefutables, y él no podía arriesgarse a enviar el material por correo electrónico o a través de canales no seguros. La desconfianza era mutua y comprensible. Él era un ex sicario, con un pasado oscuro y un relato que sonaba a teoría de conspiración para la mayoría. Sin un contacto directo, sin la posibilidad de reunirse en persona en un lugar seguro, era imposible convencerlos. La frustración crecía con cada puerta cerrada. Se dio cuenta de que no bastaba con tener la verdad, se necesitaba la manera, los medios y la credibilidad para que esa verdad fuera escuchada. Las historias de otros arrepentidos que habían intentado hablar y habían terminado silenciados o desacreditados resonaban en su mente. Comprendió que el sistema no solo protegía la corrupción con violencia, sino también con el descrédito, con la manipulación de la narrativa. La dificultad de ser creído por personas ajenas a ese mundo subterráneo era un obstáculo tan grande como el riesgo de ser capturado. Se sentía como un náufrago en medio del océano, con un mensaje vital en una botella, pero sin nadie que lo viera. La soledad se hacía más pesada, pero la determinación no flaqueaba. Sabía que debía encontrar a la persona adecuada, aquel que tuviera la valentía y los recursos para escuchar y actuar. La soledad se hacía más pesada, pero la determinación no flaqueaba. Sabía que debía encontrar a la persona adecuada, aquel que tuviera la valentía y los recursos para escuchar y actuar. Fue entonces, en un oscuro rincón de un café de segunda, en una ciudad donde creía haber pasado desapercibido, cuando el cuervo encontró un inesperado hilo de esperanza. Había estado observando a un hombre mayor, de mirada cansada pero penetrante, que garabateaba notas furiosamente en una libreta gastada mientras leía varios periódicos apilados. Lo había visto un par de veces antes, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma intensidad. Su intuición, refinada por años de vivir al filo de la navaja, le dijo que ese hombre era diferente. Finalmente se atrevió. Se acercó a su mesa, pidiendo permiso para sentarse. El hombre lo miró con cautela. El cuervo se presentó simplemente como Juan, un ciudadano preocupado con información vital. El hombre, que se identificó como Ricardo, un periodista de investigación retirado, no mostró sorpresa. Su rostro ya había visto demasiado del lado oscuro de México. Ricardo, aunque inicialmente escéptico, tenía una reputación de escuchar a los marginados, de buscar verdades incómodas que el establishment prefería ocultar. Había sido quemado muchas veces, pero algo en los ojos del cuervo, una mezcla de desesperación y convicción inquebrantable, lo hizo dudar de su habitual cinismo. El cuervo no soltó toda la verdad de golpe. Entregó pequeños fragmentos, anécdotas sin nombres, sin detalles que pudieran identificarlo o comprometer a Ricardo. Habló de patrones extraños, de coincidencias demasiado perfectas en la manera en que el crimen organizado y ciertas autoridades operaban. Ricardo escuchaba atentamente, sin interrumpir, haciendo más notas en su libreta. No prometió nada, pero la semilla ya estaba plantada. Tras varios encuentros clandestinos, en diferentes cafés y bajo diferentes identidades, el cuervo se sintió lo suficientemente seguro como para mostrarle una pequeña parte de su tesoro, una de las grabaciones de baja calidad. Ricardo, con sus auriculares puestos, escuchó la voz de un líder del cártel charlando casualmente con un oficial de policía de alto rango sobre la logística de un retén falso. El periodista cerró los ojos, el cansancio profundizándose en su rostro. Esto es dinamita, muchacho, dijo en voz baja, quitándose los auriculares, pero es una pequeña chispa. Necesitamos más que esto para encender el fuego. A pesar de sus dudas iniciales y la extrema precaución, la voz ronca del cuervo, llena de una verdad brutal, y la pequeña muestra de evidencia, habían convencido a Ricardo de que este no era un charlatán más. Desde ese momento, Ricardo se convirtió en su aliado, aunque con sus propias dudas y precauciones. El periodista sabía que se estaba metiendo en el nido de avispas más peligroso del país. Su primera tarea fue ayudar a El Cuervo a organizar la información.
Clasificaron los documentos, las grabaciones y las notas que el Cuervo había acumulado con tanto riesgo. Ricardo, con su experiencia, sabía qué buscar, qué piezas encajaban para formar una narrativa coherente y creíble. Juntos comenzaron el proceso de verificación de la información. Ricardo tenía sus propios contactos, fuentes confiables que había cultivado durante décadas, algunos aún activos en el gobierno, otros retirados y desencantados. De manera extremadamente cautelosa, empezó a cruzar datos, a verificar los nombres en clave, a confirmar las fechas y los lugares de los acuerdos que el Cuervo había documentado. Cada confirmación, cada pieza que encajaba, aumentaba la presión y el peligro. Una llamada hecha, una pregunta formulada, podía ser el eslabón débil que rompiera la cadena de su anonimato. Mientras trabajaban en la verificación, la amenaza latente se hacía cada vez más real. El Cuervo vivía con la constante sensación de ser cazado. El cártel, que ya había descubierto su deserción, había intensificado su búsqueda. Ricardo, por su parte, empezó a notar una vigilancia sutil, pero inconfundible, alrededor de su propia vida. Llamadas silenciosas a su teléfono fijo, vehículos desconocidos aparcados cerca de su casa, preguntas indirectas de viejos colegas. Sabía que no solo el CJNG lo buscaba, aquellos dentro del gobierno implicados en la corrupción también empezarían a oler el peligro, a sentir que su red de mentiras estaba a punto de ser expuesta. La tensión era un peso constante. Compartían la misma paranoia, la misma necesidad de mirar por encima del hombro. Ricardo instaló medidas de seguridad en su hogar, cambió sus hábitos diarios, pero sabía que solo era cuestión de tiempo. La magnitud de lo que estaban a punto de revelar era tan grande que la reacción sería brutal. El Cuervo sabía que había firmado su sentencia de muerte al involucrarse con Ricardo, pero ya no había vuelta atrás. La verdad era un tren en marcha, y él y Ricardo estaban en sus vías, listos para un impacto que cambiaría la percepción de la realidad en México, para bien o para mal. La tensión era un peso constante. Compartían la misma paranoia, la misma necesidad de mirar por encima del hombro. Ricardo instaló medidas de seguridad en su hogar, cambió sus hábitos diarios, pero sabía que solo era cuestión de tiempo. La magnitud de lo que estaban a punto de revelar era tan grande que la reacción sería brutal. El Cuervo sabía que había firmado su sentencia de muerte al involucrarse con Ricardo, pero ya no había vuelta atrás. La verdad era un tren en marcha, y él y Ricardo estaban en sus vías, listos para un impacto que cambiaría la percepción de la realidad en México, para bien o para mal. Con la mayor parte de la información corroborada y organizada, la fase de preparación para la revelación se volvió el nuevo epicentro de su existencia. No se trataba solo de soltar la información, sino de cómo, cuándo y dónde hacerlo para maximizar su impacto y, crucialmente, para asegurar que no fuera silenciada de inmediato. Ricardo, con décadas de experiencia en el periodismo de investigación, entendía que una filtración desorganizada o mal planeada podría ser tan ineficaz como no hacer nada. Necesitaban una estrategia, un plan que considerara todos los escenarios posibles, desde la negación hasta la represalia directa. Se reunían clandestinamente en lugares cada vez más improbables, un parque poco concurrido al amanecer, una iglesia abandonada al anochecer, o incluso en el interior de un viejo cine durante una función matinal. Ricardo esbozaba en su libreta una línea de tiempo y un organigrama de la corrupción, conectando nombres y organizaciones. Discutían qué pruebas presentar primero, cuáles reservar para contrarrestar los inevitables desmentidos. La idea era lanzar una bomba informativa que resonara lo suficiente como para que la opinión pública, y en última instancia, las instituciones internacionales, no pudieran ignorarla. Consideraron enviarla a medios extranjeros, a organismos de derechos humanos, incluso a la Corte Penal Internacional. Mientras Ricardo se enfocaba en la logística, el Cuervo lidiaba diariamente con una lucha interna que lo consumía. El miedo era un abismo constante. Dormía y despertaba con la imagen de las represalias, no solo contra él, sino contra Ricardo, contra cualquier persona que, por descuido, pudiera ser vinculada a ellos.
Conocía la brutalidad del cártel de primera mano, y la capacidad de los elementos corruptos del gobierno para operar con impunidad era igualmente aterradora. La valentía, para él, no era la ausencia de miedo, sino la decisión consciente de seguir adelante a pesar de él. Era un imperativo moral que le quemaba por dentro, un fuego que había resurgido de las cenizas de su conciencia. Recordaba la mirada de la niña en el retén, las promesas rotas a su pueblo, la vida que él mismo había arruinado. Si esta verdad podía evitar que otros cayeran en la misma trampa, si podía desmantelar, aunque fuera mínimamente, esa red de complicidad, entonces valía la pena el sacrificio. Se aferraba a la idea de que su testimonio, su arrepentimiento, podría ser una pequeña chispa para un cambio mayor. Era una forma de redención, no ante Dios o la ley, sino ante sí mismo y ante la memoria de aquellos a quienes había fallado. Los sacrificios personales ya eran inmensos. Había perdido su familia, su identidad, la posibilidad de una vida normal. Cada día viviendo en la clandestinidad era un recordatorio de lo mucho que había abandonado. Lo que estaba dispuesto a perder ahora era la última y más preciada posesión, su propia vida. Ricardo lo miraba a menudo, con una mezcla de admiración y preocupación. «Sabes que esto podría matarte, ¿verdad, muchacho?», le había dicho una tarde. El cuervo solo asintió lentamente. «Lo sé, Ricardo. Pero vivir con esta verdad en silencio, eso ya me está matando por dentro. Si tengo que caer, que sea por esto, que sea por algo que valga la pena». Esa resignación, no de derrota sino de propósito, fortalecía la determinación de Ricardo. El riesgo era real, la presión inmensa, pero la historia que tenían entre manos era demasiado importante para ser ignorada. No solo estaban exponiendo la colusión entre el CJNG y el gobierno, estaban revelando la podredumbre del sistema, el engaño que se había perpetrado contra todo un país. El cuervo, el ex sicario, el hombre con las manos manchadas de sangre, se había convertido en el improbable portador de una luz que amenazaba con iluminar los rincones más oscuros del poder en México. Ambos sabían que la cuenta regresiva había empezado. La decisión de cuándo y cómo lanzar la bomba informativa se debatió con ferviente intensidad. Ricardo, con su experiencia, argumentaba a favor de un golpe contundente y simultáneo, buscando el efecto de la sorpresa y la imposibilidad de una negación total. El cuervo, en cambio, temía que una revelación tan masiva los dejara completamente expuestos desde el principio. Finalmente, acordaron una estrategia de escalada, una primera filtración que sirviera como advertencia, una suerte de tanteo al terreno, observando la reacción antes de liberar el arsenal completo. El evento clave llegó de forma inesperada. Ricardo, utilizando una red de contactos que había cultivado durante años, logró plantar una parte de las pruebas más ambiguas pero sugestivas en un pequeño periódico digital independiente, conocido por su valentía pero limitado en recursos. Era una nota de prensa redactada con cuidado, sin identificar directamente al cuervo, pero mencionando la existencia de un testigo clave con información sobre irregularidades en la lucha contra el crimen organizado que apuntaban a la complicidad gubernamental. Se hacía referencia a un cargamento de precursores químicos que había pasado inexplicablemente sin inspección en un puerto del Pacífico, mencionando fechas y ubicaciones precisas que el cuervo había proporcionado. La nota fue publicada una madrugada de martes, casi desapercibida al principio, como una gota de agua en el vasto océano de noticias. Sin embargo, en el mundo subterráneo de la corrupción y el crimen organizado, esa gota era un tsunami. La reacción no se hizo esperar. Primero, un silencio tenso, luego, una negación rotunda. El gobierno federal, a través de sus voceros, emitió un comunicado oficial que describía la nota como rumores infundados y maliciosos, parte de una campaña de desprestigio contra las instituciones que combaten al crimen. El tono era de condescendencia, buscando deslegitimar la información sin siquiera abordar los detalles. Los funcionarios mencionados indirectamente en el artículo, aunque sin ser nombrados,
Salieron a la luz para reafirmar su compromiso con la ley y para atacar la credibilidad de aquellos que buscan desestabilizar el país con mentiras. El Cuervo y Ricardo observaban la reacción desde su refugio temporal, un apartamento seguro proporcionado por un viejo contacto de Ricardo en un edificio discreto. La negación era predecible, el ataque a la credibilidad también. Esperarán a que la gente olvide, murmuró el Cuervo, con la mandíbula tensa. Pero lo que les preocupaba más era la reacción del CJNG. Para ellos, era una declaración de guerra. La organización, conocida por su brutalidad y su intolerancia a la traición, de inmediato emitió sus propias amenazas veladas a través de sus canales digitales y mensajes cifrados interceptados por aliados de Ricardo. Se ofrecía una recompensa considerable por la cabeza de cualquier traidor que intentara ensuciar el nombre de la organización y por aquellos que lo ayudaran. La vida del Cuervo corrió aún más peligro, como si eso fuera posible. Ya no era solo una amenaza latente, era una cacería activa. Los operativos del cártel se intensificaron en las zonas donde sospechaban que podría esconderse. Pero el peligro no solo se cernía sobre él. La primera filtración, aunque sutil, ya había encendido las alarmas en los círculos de poder. La vigilancia alrededor de Ricardo se hizo más evidente. Un día, su buzón de voz apareció lleno de mensajes anónimos, algunos con voces distorsionadas, otros en un silencio sepulcral, todos transmitiendo un mensaje inequívoco de advertencia. La escalada de tensión era palpable. Ricardo, a pesar de sus años en el oficio, admitió sentir un escalofrío. Son buenos, el Cuervo. Saben que esto no es solo un rumor. Saben que tenemos algo real. La pequeña nota en el periódico digital, lejos de ser ignorada, había tocado una fibra sensible. La reacción desproporcionada de ambos bandos, el gobierno y el cártel, confirmaba que estaban en el camino correcto. La verdad, aunque todavía fragmentada, ya estaba causando estragos. El Cuervo sabía que habían pasado de ser sombras a ser objetivos prioritarios. La siguiente jugada debía ser más directa, más contundente, para que la verdad no pudiera ser barrida bajo la alfombra. El juego había comenzado, y las apuestas eran más altas que nunca. El Cuervo sabía que habían pasado de ser sombras a ser objetivos prioritarios. La siguiente jugada debía ser más directa, más contundente, para que la verdad no pudiera ser barrida bajo la alfombra. El juego había comenzado, y las apuestas eran más altas que nunca. Ricardo y él, conscientes de la escalada de peligro, se vieron obligados a acelerar sus planes. La primera filtración, aunque había provocado una reacción virulenta, no había sido suficiente para volcar la balanza de la opinión pública de manera decisiva. Necesitaban algo irrefutable, algo que golpeara directamente en el corazón de la narrativa oficial. La oportunidad se presentó a través de un programa de investigación periodística de alcance nacional, valiente y reconocido por no rehuir temas espinosos, pero que hasta el momento había operado con una cautela necesaria en casos de alto riesgo. Ricardo, utilizando sus contactos más antiguos y confiables, logró asegurar una entrevista. No sería con el Cuervo directamente, no al principio. El riesgo era demasiado grande. En cambio, Ricardo sería el intermediario, el portador inicial de la verdad, presentando las pruebas que hasta ese momento habían mantenido en reserva. La noche del clímax de la revelación fue tensa y febril. El Cuervo se escondía en un lugar seguro. Siguiendo la transmisión por una televisión barata, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Ricardo, con su habitual calma, apareció en pantalla. Su rostro, surcado por décadas de periodismo arduo, reflejaba la seriedad del momento. No había dramatismo innecesario, solo la presentación pausada y metódica de los hechos. Comenzó con un resumen de las acusaciones de El Cuervo, refiriéndose a él como una fuente de altísimo riesgo que ha trabajado en las entrañas del crimen organizado. Luego, Ricardo desplegó el arsenal de pruebas, primero, las imágenes de los documentos cifrados, mostrando los logos del cártel y las dependencias gubernamentales, después,
presentó transcripciones cuidadosamente editadas de las grabaciones que revelaban coordinaciones directas para el paso de cargamentos ilícitos y la inacción deliberada de las fuerzas del orden. Mencionó nombres en clave y ubicaciones específicas, desafiando a las autoridades a desmentir los detalles con pruebas que no fueran simples comunicados. La pieza más impactante fue la revelación de un acuerdo explícito entre líderes del CJNG y un alto funcionario de seguridad, donde se discutían cuotas de protección y ajustes de cuentas contra rivales políticos que interferían con los negocios de ambos. La entrevista no dejó lugar a dudas. La evidencia era abrumadora, la narrativa irrefutable. Las redes sociales estallaron, los teléfonos de las redacciones de noticias colapsaron. La opinión pública, inicialmente apática o renuente a creer, comenzó a virar. La gente ya no podía ignorarlo. Las imágenes de Ricardo y las pruebas se replicaban en cada plataforma, en cada conversación. Los comunicados de prensa negando la información se volvieron ineficaces, eran como diques ante un tsunami. La indignación, que había estado latente, se desbordó. Las consecuencias inmediatas no tardaron en llegar. En cuestión de horas, el funcionario de seguridad implicado en el audio fue invitado a renunciar por razones personales, un eufemismo transparente para el despido forzado. Poco después, se anunció la apertura de una investigación interna en varias instituciones gubernamentales, dirigida por una comisión independiente, aunque la credibilidad de esta era aún cuestionable. Se emitieron órdenes de arresto para varios mandos policiales y militares de medio rango, algunos de los cuales habían sido mencionados en los documentos de El Cuervo. Eran arrestos pequeños, peones sacrificados en el tablero de ajedrez, pero eran un reconocimiento tácito de la veracidad de las acusaciones. El Cuervo observaba todo esto desde la penumbra, una extraña mezcla de alivio y temor en su pecho. Había logrado su objetivo inicial, la verdad había sido liberada. Pero sabía que la purga no llegaría a los verdaderos artífices de la colusión, a las cabezas de la hidra. Esos primeros arrestos eran apenas la punta del iceberg, una concesión para apaciguar a la opinión pública. La presión sobre el gobierno era inmensa, y la magnitud del escándalo amenazaba con desestabilizar la ya frágil confianza en las instituciones. Ricardo, aún en la pantalla, cerró la emisión con un mensaje sombrío: esto es solo el comienzo. La verdad, una vez que sale a la luz, no puede ser fácilmente encarcelada. Hay más por venir. El Cuervo sabía que tenía razón. La primera batalla había sido ganada, pero la guerra para desmantelar esa red de complicidad apenas comenzaba. Los verdaderos depredadores, tanto en el cártel como en el gobierno, aún andaban libres, y su sed de venganza sería insaciable. Él y Ricardo apenas habían abierto la puerta a una verdad que, una vez vista, era imposible de ignorar. Y ese era su mayor peligro y su mayor victoria. Y ese era su mayor peligro y su mayor victoria. La lucha por la justicia apenas comenzaba, un camino incierto y plagado de peligros que el Cuervo y Ricardo estaban dispuestos a recorrer. Las revelaciones iniciales habían abierto una brecha, una fisura en el muro de silencio y complicidad que había protegido a los corruptos durante tanto tiempo, pero ambos sabían que la batalla estaba lejos de ser ganada. La verdad, como una semilla, había sido plantada, y ahora exigía ser cultivada con paciencia y una audacia inquebrantable. Era un proceso lento, agotador, donde cada avance se sentía como una victoria pírrica ante la inmensidad del sistema que intentaban desmantelar. El Cuervo se sentía como un guerrero cansado, pero con un propósito renovado. Observaba desde su escondite cómo las noticias reverberaban, cómo la gente en las calles empezaba a hablar con menos miedo, a cuestionar la narrativa oficial. La rabia y la indignación crecían, y eso, al menos, era una señal de esperanza. La apatía era el mayor aliado de la corrupción, y ahora, al menos por un momento, esa apatía se había resquebrajado. Ricardo, por su parte, se movía incansablemente, contactando a otros periodistas y organizaciones internacionales, buscando amplificar el mensaje y garantizar que la información no fuera silenciada. Era una carrera contra el tiempo.
Los esfuerzos para asegurar que la información no fuera barrida bajo la alfombra eran constantes. Ricardo y su pequeño equipo, ahora más cautelosos que nunca, utilizaban redes cifradas para comunicarse, almacenaban copias de seguridad de las pruebas en servidores seguros fuera del país y preparaban paquetes de información para ser liberados si algo les sucedía. Sabían que, si la verdad no era protegida y distribuida ampliamente, corría el riesgo de ser desacreditada, enterrada o, peor aún, utilizada para orquestar una contraofensiva que lo silenciara para siempre. Era una especie de seguro de vida para la verdad misma. Cada nueva revelación que Ricardo conseguía publicar, por pequeña que fuera, era un golpe que mantenía viva la llama del escándalo, impidiendo que el público olvidara y que las autoridades corruptas recuperaran la cómoda oscuridad en la que operaban. Las primeras destituciones y las investigaciones internas eran gestos, lo sabían. Los verdaderos cerebros de la operación, tanto en el cártel como en el gobierno, aún no habían sido tocados. La protección de su propia verdad, la historia de El Cuervo, se volvió primordial. Ricardo era un escudo, un portavoz que podía amplificar la voz de El Cuervo sin exponerlo directamente. Las entrevistas se multiplicaron, siempre con la imagen de El Cuervo distorsionada y su voz modificada, pero su testimonio era claro, impactante, irrefutable para quienes quisieran escucharlo. Se estaban construyendo los cimientos de una nueva narrativa, una que desafiaba el relato oficial y exponía la podredumbre desde adentro. El futuro incierto de El Cuervo era una carga constante. Su vida, tal como la conocía, había terminado irrevocablemente. No había vuelta atrás. No podía regresar a su pueblo, no podía retomar su antigua identidad. Era un fantasma, una sombra errante, condenado a vivir escondido, siempre mirando por encima del hombro. El cártel no lo perdonaría, y los elementos corruptos del gobierno lo verían como una amenaza constante. La recompensa por su cabeza, que había crecido exponencialmente desde la primera revelación, era un recordatorio diario de la espada de Damocles que pendía sobre él. Sin embargo, a pesar del peligro y la soledad, El Cuervo sentía una extraña satisfacción. Había cumplido su objetivo de exponer la verdad. Había arrojado una piedra al estanque, y las ondas se extendían, tocando a muchos. La semilla de la duda, esa misma que había germinado en el años atrás, ahora se sembraba en millones de mentes. Su sacrificio, su renuncia a una vida normal, no había sido en vano. Él, un ex sicario, un hombre con las manos manchadas, había logrado lo que muchos activistas y periodistas habían intentado sin éxito, desenmascarar la hipocresía de un sistema podrido. La lucha por la justicia apenas comenzaba, pero la primera batalla de la verdad había sido ganada, y El Cuervo, en su exilio autoimpuesto, era un testigo silencioso de los primeros, lentos, pero innegables efectos de su valentía. El camino era largo, pero la dirección ya estaba marcada. Y ese era su mayor peligro y su mayor victoria. La lucha por la justicia apenas comenzaba, un camino incierto y plagado de peligros que El Cuervo y Ricardo estaban dispuestos a recorrer. Las revelaciones iniciales habían abierto una brecha, una fisura en el muro de silencio y complicidad que había protegido a los corruptos durante tanto tiempo, pero ambos sabían que la batalla estaba lejos de ser ganada. La verdad, como una semilla, había sido plantada, y ahora exigía ser cultivada con paciencia y una audacia inquebrantable. Era un proceso lento, agotador, donde cada avance se sentía como una victoria pírrica ante la inmensidad del sistema que intentaban desmantelar. El Cuervo se sentía como un guerrero cansado, pero con un propósito renovado. Observaba desde su escondite cómo las noticias reverberaban, cómo la gente en las calles empezaba a hablar con menos miedo, a cuestionar la narrativa oficial. La rabia y la indignación crecían, y eso, al menos, era una señal de esperanza. La apatía era el mayor aliado de la corrupción, y ahora, al menos por un momento, esa apatía se había resquebrajado. Ricardo, por su parte, se movía incansablemente, contactando a otros periodistas y organizaciones internacionales, buscando amplificar el mensaje y garantizar que la información no fuera silenciada.
Era una carrera contra el tiempo. Los esfuerzos para asegurar que la información no fuera barrida bajo la alfombra eran constantes. Ricardo y su pequeño equipo, ahora más cautelosos que nunca, utilizaban redes cifradas para comunicarse, almacenaban copias de seguridad de las pruebas en servidores seguros fuera del país y preparaban paquetes de información para ser liberados si algo les sucedía. Sabían que, si la verdad no era protegida y distribuida ampliamente, corría el riesgo de ser desacreditada, enterrada o, peor aún, utilizada para orquestar una contraofensiva que lo silenciara para siempre. Era una especie de seguro de vida para la verdad misma. Cada nueva revelación que Ricardo conseguía publicar, por pequeña que fuera, era un golpe que mantenía viva la llama del escándalo, impidiendo que el público olvidara y que las autoridades corruptas recuperaran la cómoda oscuridad en la que operaban. Las primeras destituciones y las investigaciones internas eran gestos, lo sabían. Los verdaderos cerebros de la operación, tanto en el cártel como en el gobierno, aún no habían sido tocados. La protección de su propia verdad, la historia del Cuervo, se volvió primordial. Ricardo era un escudo, un portavoz que podía amplificar la voz del Cuervo sin exponerlo directamente. Las entrevistas se multiplicaron, siempre con la imagen del Cuervo distorsionada y su voz modificada, pero su testimonio era claro, impactante, irrefutable para quienes quisieran escucharlo. Se estaban construyendo los cimientos de una nueva narrativa, una que desafiaba el relato oficial y exponía la podredumbre desde adentro. El futuro incierto del Cuervo era una carga constante. Su vida, tal como la conocía, había terminado irrevocablemente. No había vuelta atrás. No podía regresar a su pueblo, no podía retomar su antigua identidad. Era un fantasma, una sombra errante, condenado a vivir escondido, siempre mirando por encima del hombro. El cártel no lo perdonaría, y los elementos corruptos del gobierno lo verían como una amenaza constante. La recompensa por su cabeza, que había crecido exponencialmente desde la primera revelación, era un recordatorio diario de la espada de Damocles que pendía sobre él. Sin embargo, a pesar del peligro y la soledad, el Cuervo sentía una extraña satisfacción. Había cumplido su objetivo de exponer la verdad. Había arrojado una piedra al estanque, y las ondas se extendían, tocando a muchos. La semilla de la duda, esa misma que había germinado en el años atrás, ahora se sembraba en millones de mentes. Su sacrificio, su renuncia a una vida normal, no había sido en vano. Él, un ex sicario, un hombre con las manos manchadas, había logrado lo que muchos activistas y periodistas habían intentado sin éxito, desenmascarar la hipocresía de un sistema podrido. La lucha por la justicia apenas comenzaba, pero la primera batalla de la verdad había sido ganada, y el Cuervo, en su exilio autoimpuesto, era un testigo silencioso de los primeros, lentos, pero innegables efectos de su valentía. El camino era largo, pero la dirección ya estaba marcada. El impacto a largo plazo de las revelaciones del Cuervo resonó profundamente en el tejido social y político de México. No fue un cambio instantáneo ni una victoria total, pero fue el despertar de una nación. La percepción pública de la guerra contra el narcotráfico se transformó. Las líneas borrosas entre el cártel y el gobierno se hicieron evidentes para millones, despojando al conflicto de su narrativa simplista de buenos contra malos. La gente dejó de ver al gobierno como el enemigo acérrimo del crimen organizado. En su lugar, comenzaron a percibirlo como parte intrínseca del problema, un actor más en la compleja red de corrupción que carcomía al país desde sus cimientos. Las revelaciones del Cuervo no derrocaron al sistema, pero expusieron su vulnerabilidad y encendieron una chispa de desconfianza que ya no podría ser apagada. Fue el inicio de un escrutinio más profundo, de una exigencia de rendición de cuentas que, aunque lenta, era imparable. La historia del Cuervo se convirtió en un símbolo de la valentía individual frente a la opresión sistémica. Su sacrificio, su renuncia a todo lo que conocía, no fue por gloria, sino por la verdad. Había pagado el costo más alto, su identidad, su libertad y, en cierto sentido, su propia vida.
Pero esa pérdida personal se había traducido en una ganancia incalculable para quienes escucharon su voz. La complejidad de la guerra contra el crimen en México nunca fue tan evidente. Las revelaciones demostraron que la definición de enemigo y aliado era una construcción fluida, dictada por intereses económicos y políticos, no por la justicia. El gobierno no era el enemigo del cártel, sino parte de él, se convirtió en un eco que resonaba en la conciencia colectiva, una verdad incuestionable que finalmente había salido a la luz. El Cuervo, el ex sicario, el hombre que había navegado por el abismo de la violencia y la corrupción, había encontrado su propia forma de redención al exponer la oscuridad. Su historia es un recordatorio sombrío de que, a veces, los héroes más inverosímiles emergen de los lugares más oscuros, impulsados por un imperativo moral que supera el miedo a la muerte. Si te ha conmovido la impactante historia de El Cuervo y quieres seguir explorando las verdades ocultas detrás de los titulares, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Dale me gusta a este video para que más personas puedan conocer esta revelación. Déjanos tus comentarios abajo, ¿qué piensas sobre esta colusión entre el gobierno y el crimen organizado? ¿Crees que esto es solo la punta del iceberg? Y no olvides activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Tenemos muchos más relatos que desafiarán tu perspectiva y te harán ver el mundo de otra manera. Hasta la próxima.